Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Keren Torres. Los invito a que vean mi conferencia online. El tema es factores de riesgo estético en una rehabilitación implantosoportada en el sector anterior, y cualquier cosa, aquí estamos. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. El tema que quiero abarcar hoy en la mañana es factores de riesgo estéticos y biomecánicos en una rehabilitación implantosoportada. Como menciona Diana, mi nombre es Keren Torres, soy egresada de la especialidad de prótesis bucal e implantología de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Me gustaría abarcar primero lo que son los objetivos como rehabilitador y como cualquier otra área de la especialidad de odontología. Y nuestros principales desafíos para un rehabilitador es proporcionar una prótesis óptima que no comprometa la longevidad de nuestro tratamiento resultante. Esto lo podemos lograr con una estética natural, con una salud bucal óptima, con una armonía anatómica, con una oclusión estable y con una armonía funcional. Todos estos principios los podemos encontrar en el capítulo número 1 del libro de diseño de la sonrisa de Peter Dawson. Ya abarcando bien lo que son los objetivos como rehabilitador, vamos a enfocarnos en lo que son el diagnóstico y el plan de tratamiento. Todos sabemos que para poder realizar un examen dental completo, nos permite de esta manera identificar todos los factores activos que contribuyen al deterioro de la salud o que contribuyen al deterioro de la salud bucal, o este es incompleto a la vez si no nos ofrece la suficiente información para desarrollar un plan de tratamiento adecuado, basado en el mantenimiento de todos los dientes y las estructuras de soporte. Los pacientes que presentan ausencia, vamos a enfocarnos en los pacientes que presentan ausencia en los dientes anteriores, presentan un desafío estético y funcional, sobre todo en cuanto a eficiencia masticatoria. Con el aumento de la reabsorción que se presenta con el tiempo, la opción convencional para este tipo de tratamientos estaría enfocado a una prótesis parcial removible, o a veces pensar también en una prótesis parcial fija por medio de materiales como metal, porcelana. En cuanto a la eficiencia masticatoria, los estudios que se han realizado nos han demostrado que en comparación con dientes naturales, una prótesis parcial removible, un paciente portador de una prótesis parcial removible presenta una disminución en la eficiencia masticatoria.
Asimismo, se ha comprobado que la función en pacientes con prótesis implantosoportadas posibilita mejores movimientos, mucho más regulares y con mayor velocidad. Por lo tanto, estas opciones de rehabilitar con implantes nos van a ofrecer una alternativa adecuada para que estos pacientes mejoren su estabilidad, retención, función y estética. Con el auge de los avances tecnológicos que se han ido presentando y los procedimientos junto con los materiales que se han estado mejorando también, y el conocimiento, se ha llegado a una odontología un poco más avanzada para prevenir los tratamientos, consciente de obtener lo que es una función óptima. Entonces, un adecuado diagnóstico nos permite un ideal plan de tratamiento. Me gustaría hablar un poco de lo que son los parámetros en cuanto a una planeación y rehabilitación con implantes. Debemos tomar en cuenta que las restauraciones sobre implantes y sobre todo las restauraciones estéticas en la zona anterior deben de parecer una extensión del diente natural y deben de parecer lo más natural a los dientes adyacentes. La posición en la que se coloca el implante debe estar pensada como una extensión de la corona clínica. Esto nos va a ofrecer mejores resultados estéticos y funcionales. Esto es posible si el implante, que es localizado en 3 dimensiones, ápico coronal, mesiodistalmente y vestíbulo lingual. Cualquiera de estas desviaciones en las dimensiones puede causar un problema en la restauración y es donde debemos de tomar diferentes medidas para determinar el tipo de restauración que vamos a colocar, ya sea algo atornillado y cementado o algo cementado. Ok, vamos a abarcar lo que son las consideraciones generales en la rehabilitación sobre implantes. Bueno, es muy importante tomar en cuenta lo que es la cantidad, la calidad y el volumen óseo. Como todos sabemos, la clasificación en cuanto a la cantidad de hueso son 5, que se basa en cuanto a qué tanto se ha reabsorbido lo que es la cresta alveolar. En la A podemos observar que no hay una reabsorción completa de la cresta alveolar. En la B podemos observar que hay una mínima reabsorción de la cresta alveolar. En la C ya hay una absorción de la cresta alveolar hasta el hueso basal. En la parte D se absorbió parte del arco de la cresta y en el E ya hay una máxima absorción. También lo que es la calidad del hueso en cuanto a si es esponjoso o trabecular. Es muy importante que con estos parámetros determinemos la posición del implante. La posición del implante la podemos realizar por medio de auxiliares de diagnóstico como tomografías, radiografías periapicales, radiografías panorámicas. Gracias a todos los sistemas que se han presentado a las impresiones en tercera dimensión, nosotros nos podemos basar en un diagnóstico y un plan de tratamiento muchísimo más certero. La posición del implante debemos de determinarla no solo en nuestra cantidad y calidad de hueso, sino a la rehabilitación que queremos colocar a largo plazo. También es muy importante tomar en cuenta lo que es el microespacio entre implante y pilar. Este microespacio sabemos que debe de ser lo mínimo, ya que esto evita que se acumule bacterias. Al momento en el que nosotros permitimos que se acumulen bacterias en esta unión entre el pilar y el implante, va a desfavorecer a la limpieza y puede provocar lo que es una preimplantitis. También debemos tomar en cuenta las restauraciones estéticas. No podemos avanzar sin tomar en cuenta lo que es la definición de osteointegración. Como se ha platicado ya, el padre de la osteointegración de la implantología define la osteointegración como una conexión estructural y funcional entre el hueso vivo, ordenado y la superficie de un implante sometido a carga funcional. Ok. Dentro de estos factores debemos de tomar en cuenta toda la gama de implantes que se encuentra en el mercado. Nosotros podemos buscar simplemente en internet y van a aparecer decenas de implantes. Debemos de tomar en cuenta el tipo de implantes para determinar la estabilidad primaria, la estabilidad secundaria, la estabilidad biológica, tipo y diseño de la rosca de los implantes.
En cuanto a estabilidad primaria, es la que se crea en el momento de la colocación del implante. Esta es dada por el diseño biomecánico del implante que nosotros vamos a elegir. Pueden ser cónicos, pueden ser cilíndricos. En cuanto a la estabilidad secundaria, esta es lo que se produce durante la osseointegración y es la formación de hueso nuevo sobre la superficie del implante. La estabilidad biológica depende de la calidad y el estado de salud que se presente a futuro en nuestro adyacente implante. En cuanto al tipo y diseño de rosca, es lo que nos va a brindar, ya sea de una forma redondeada, el ángulo que presentan las roscas, atraumática, y nos va a formar una sujeción y distribución de las fuerzas sobre el hueso. Ok. En cuanto a materiales, es bioinertes y biocompatibles que se encuentran en la superficie de los implantes. Esta superficie de los implantes puede ser osteofílica, hidrofóbica e hidrofílica. Los protocolos de fresado que se lleven a acuerdo para la planeación quirúrgica que realizará el periodoncista o el cirujano maxilofacial. Ok, Straumann maneja diferentes tipos de implantes. Vamos a hablar un poco de los implantes en cuanto al cuello del implante. Y bueno, tenemos el implante estándar. Es un implante que mide desde el cuello hasta el hombro del implante 2.8. Tenemos el implante estándar plus, que mide desde la base del cuello hasta la base del hombro 1.8. Tenemos el taper effect, que está indicado normalmente para hacer post-extracción. Tenemos el narrow crossfit y tenemos bone level, el cual no presenta lo que es una plataforma pulida. Narrow crossfit presenta una plataforma pulida y taper effect también presenta una plataforma pulida. Ok, aquí tenemos una fotografía donde nosotros podemos observar perfectamente la altura de un implante estándar, que es de 2.8, y tenemos del lado derecho una fotografía de un implante donde la altura del cuello es de 1.8. Straumann te indica que normalmente los implantes tienen que ir 1.5 por debajo de la línea amelocementaria o por lo menos 2 milímetros debajo de lo que es el margen gingival. Es muy importante la elección de los implantes previa a la colocación por medio de los análisis en cuanto al tipo de encía que presenta. Ok, si nos enfocamos un poquito a la línea de implantes de Straumann estándar, nosotros vamos a presentar diferentes diámetros y medidas. El primer implante que tenemos es el implante más angosto, que es el estándar regular neck de 3.3. Tenemos medidas de 8, 10, 12, 14 y 16. Tenemos el implante estándar 4.1 regular neck, que tiene medidas de 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Tenemos el implante estándar de 4.8 regular neck con medidas 6, 8, 10, 12 y 4 milímetros. Y por último tenemos el estándar 4.8 wide neck de 6, 8, 10 y 12. Enseguida les voy a mostrar una tabla de dónde es la mejor colocación, dónde está indicado la colocación de dichos implantes. Bueno, lo que es el implante estándar regular neck está indicado en una anchura mínima de la cresta de 5.5 y de una distancia mediodistal entre dientes adyacentes de 7 milímetros. En cuanto al implante estándar de regular neck de 4.1, está indicado para una anchura mínima de la cresta de 6 milímetros y distancia mesodistal entre dientes adyacentes de 7 milímetros. En cuanto al implante de 7 en cuanto al implante estándar de regular neck, está indicado para una anchura mínima de la cresta de 7 milímetros y entre dientes adyacentes de 7 milímetros. El implante estándar wide neck está indicado para una anchura mínima de 7 milímetros y una distancia mesodistal de 8.5 milímetros. Ok, ahora vamos a pasar con la línea de implantes de Straumann del estándar plus. Como habíamos mencionado, la altura de la superficie es de 1.8. Tenemos el narrow neck crossfit, tenemos el estándar plus
de 3.3 regular neck, tenemos el Standard Plus de 4.1 regular neck, tenemos el Standard Plus 4.8 de regular neck y tenemos el Standard Plus 4.8 de wide neck. Todo lo que es regular neck es importante mencionar que el cuello abre a 4.8. Ok, abajo se encuentran las medidas. Lo que es el implante Narrow Crossfit es de cuello estrecho, como se puede observar en la diapositiva, y se recomienda su colocación en espacios interdentales estrechos y de crestas con una altura mínima de 5.5. Debe colocarse 1 milímetro apical de la unión cemento-esmalte o 2 milímetros del margen gingival. Lo que es el implante estándar y regular neck de cuello pulido permite su uso en una zona estética donde el hombro también se tiene que colocar 1 milímetro por debajo de la unión cemento-esmalte. Bueno, aquí tenemos una imagen donde se puede observar perfectamente la altura. Los beneficios de estos implantes que ya presentan lo que es la plataforma pulida, nosotros ya no tenemos que hacer una fase quirúrgica, una fase 2 quirúrgica para hacer el descubrimiento del implante. Simplemente quitamos nuestro tornillo de cierre y ya podemos hacer un acceso para hacer provisionalización o toma de impresión. La ventaja de este tipo de implantes en cuanto a la superficie pulida es que se evita la colonización de bacterias, favoreciendo la salud del tejido periimplantario, como se puede observar en esta fotografía, en esta imagen. Las conexiones más estables en cuanto a los estudios que se han realizado, se han demostrado que son las conexiones de cono Morse. Más adelante vamos a hablar un poco del tipo de conexión y por qué fue que yo elegí este tipo de implante, ya que estas son capaces de soportar lo que son las fuerzas tangenciales, sin presentar un desacoplo de la parte del pilar con la del implante, y por lo tanto evita filtraciones y desajustes. Ok, aquí tenemos otra imagen donde nosotros podemos observar el Narrow Neck Crossfit, el Regular Neck y el Wide Neck. En cuanto es lo que abre el cuello, el Narrow Neck Crossfit abre a 3.5 para partes estrechas, el 4.8 del Regular Neck y el de 6.5 que es el Wide Neck. Ok, bueno, algo muy importante en el área de la rehabilitación son los requisitos para un implante y el tipo de conexión que vamos a realizar con dicho implante. Es importante la manipulación, la estabilidad, la fuerza que se va a dirigir sobre los implantes y los aspectos biológicos. Es muy importante mencionar que la pérdida ósea periimplantaria está relacionada con el tipo de dirección de fuerzas que se ejercen sobre dichos implantes, con la acumulación de placa que puede ser presentada por el gap que se presenta entre el aditamento y el implante. Y esto se utiliza, si utilizamos los implantes de una manera correcta, la biomecánica con el cono Morse puede mejorar la distribución de dichas fuerzas, disminuyendo la carga con el hueso. Ok. El cono Morse se basa en lo que es un cono hembra y un cono macho, en el cual al momento de que sellan por fricción, dentro de los prerequisitos para un implante es la conexión del implante con el pilar. Cuando nosotros utilizamos de manera correcta la biomecánica del cono Morse, mejora la distribución de las fuerzas, disminuyendo la carga con el hueso. Esto presenta un menor potencial de pérdida ósea periimplantaria. Nosotros podemos tomar en cuenta, la función del cono Morse es un cono hembra y un cono macho, el cual en la unión por fricción, presenta una soldadura en frío. En esto nos va a dar una mayor estabilidad a nivel de la unión entre el implante y el aditamento, nos va a dar un mejor sellado bacteriano, nos va a dejar un menor gap, y la gran ventaja de este tipo de conexión es la transmisión de la fuerza directamente hacia el pilar en la parte del octágono interno y esta área que nos estabiliza, disminuyendo así el aflojamiento o la fractura de los tornillos. El cono Morse fue sellado por fricción en cuanto a soldadura en frío y presenta mejores resultados mecánicos. Con esto vamos a buscar una mayor estabilidad a nivel de unión entre el pilar y el implante. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Un mejor sellado que no permita que haya bacterias, un menor gap,
una ventaja donde la conexión en cuanto a la transmisión de las fuerzas sea directamente del pilar hacia el octágono interno y al área que estabiliza, disminuyendo el aflojamiento o la fractura del tornillo. Este cono Morse crea un sellado por fricción en frío, como lo habíamos mencionado, presentando mejores resultados mecánicos. Vamos a evitar que se afloje el tornillo, podemos evitar que se fracture a veces el tornillo, que se fracture el pilar. Ok, en esta imagen se ve muchísimo mejor. Lo que es, este es el implante, es el cuello y presentamos el aditamento que es el Synocta. Ok, ¿cuáles son los componentes de esto? Presentamos lo que es el cuerpo del pilar. Es un octágono superior, que es el que entra en contacto con la corona. Vamos a presentar el segundo cono Morse, que es de 15 grados, y vamos a presentar un tornillo base. Bueno, el resultado del pilar compuesto con un octágono superior es para ensamblar la corona protésica, y esto nos va a dar abajo en la parte interna un cono de 8 grados en la parte media que va a ajustar por fricción. Este ángulo es el que nos va a permitir el cono Morse para un mejor reposicionamiento del pilar sobre el implante. Los principales problemas que se presentaban con el cono Morse es que podía haber una rotación, no había como un ensamblaje que evitara esa rotación. Lo que se logró con el cono Morse y con la forma de octágono de Straumann es que hubiera un ensamblaje correcto sin que se presentara esa rotación, convirtiendo nuestra conexión en algo mucho más estable. De esta manera va a distribuir mejor las fuerzas hacia el eje axial del implante y va a minimizar al máximo el micromovimiento que se puede presentar durante la masticación, disminuyendo así todos los factores de riesgo en cuanto a aflojamiento del tornillo o fractura del tornillo. Ok, vamos a hablar un poquito de los aditamentos que se presentan. Nosotros tenemos en esta parte lo que son el Synocta, de lo que hablamos es la parte octagonal, el cono Morse. Tenemos lo que es para cementado, tenemos macizos y tenemos lo que son de ángulos. Presentamos el Synocta. El Synocta deben de recordar su espacio interoclusal, ya que tiene una altura de 1.5 milímetros. Presentamos el cementado, que tiene una altura de 5 puntos, este es el de titanio. Presentamos el cementado, que tiene una altura de 5.5 milímetros. Tenemos los angulados de 15 grados y el de 20 grados. Esta área que presentamos son los aditamentos para lo que es el regular neck. Para wide neck tenemos los siguientes aditamentos. Tenemos el Synocta, el de titanio y el angulado. Es muy importante saber la altura del Synocta porque sobre este aditamento se va a colocar ya sea un núcleo totalmente calcinable o un núcleo con anillo de oro, dependiendo de los requisitos para rehabilitar nuestra prótesis. Tenemos el Synocta, tenemos el núcleo con anillo de oro y tenemos el núcleo totalmente calcinable. Ok. Así es como se presenta, ya que una vez nosotros atornillamos nuestro Synocta sobre lo que es nuestro implante. En la fotografía del lado derecho podemos observar ya está atornillado el Synocta y sobre él se encuentra lo que es el núcleo totalmente calcinable. Straumann presenta una característica que es un kit de planificación donde previo a que nosotros tomemos impresión y determinemos el tipo de rehabilitación que vamos a realizar, ya sea cementado o atornillada, nos presta opciones para determinar cuáles son los mejores aditamentos en cuanto al tipo de colocación de implante que tenemos. Ok, vamos a pasar un poquito ahora a lo que son los materiales. Vamos a hablar en cuanto a prótesis implantosoportadas. Podemos tener prótesis implantosoportadas, ya sea con sobredentaduras, podemos presentar prótesis implantosoportadas fijas. Ok, de diferentes materiales. Pueden ser de metal porcelana, que presenta excelentes características, tanto estéticas como funcionales. Pueden ser de metal acrílico, que también presenta y puede resolver muy buenas características estéticas. Y pueden ser de circonia porcelana. Ok, en cuanto a mí, cada paciente es diferente, cada caso es diferente, pero las tres pueden presentar muy buenos resultados.
Ventaja de una prótesis de metal porcelana: es una prótesis estética, es una prótesis que resiste, pero es una prótesis que si se fractura se tiene que desatornillar la estructura y se tiene que regresar al laboratorio para una reparación. En cuanto a una prótesis de metal acrílico, presenta buenos resultados estéticos, con el tiempo se desgasta muchísimo más rápido en cuanto a comparación en metal porcelana. De las ventajas que presenta es que una prótesis de metal acrílico se puede reparar con mayor facilidad. Ok, para evitar el desgaste de las caras oclusales podemos optar por colocar onlays, ya sea de aleaciones metálicas, y el tercer material con el que me voy a enfocar es zirconia porcelana. Es buen material, presenta muy buenas características estéticas, pero para mí una desventaja es que este material, si llega a presentar una delaminación de la porcelana con la zirconia, se tiene que regresar al laboratorio para reparar. Pero en caso de que se llegue a presentar una fractura en la estructura de zirconia, este material es necesario, prácticamente ya no tiene una reparación. Entonces es ahí donde nosotros debemos valorar los contras y los pros de los materiales a rehabilitar. Todos sabemos que el zirconio es cristalino y tiene propiedades muy similares a los metales. Por lo tanto, presenta una forma tetragonal, cúbica y monoclínico. Tiene un comportamiento similar al acero inoxidable, con una resistencia a la tracción y con una compresión de 1000 megapascales, teniendo un campo de ampliación muchísimo más grande. En la actualidad se están desarrollando diversas alternativas en la rehabilitación en cuanto a implantes, usando diferentes materiales de restauración. En relación con el uso de estos materiales de los que podemos nosotros tener acceso, han surgido entre ellos también de cerómeros, el cual no vamos a mencionar. Ok, vamos a pasar un poquito más a lo que son factores de riesgo, en lo que enfocamos nuestro tema. Hay diferentes factores de riesgo en cuanto a factores de riesgo del paciente, factores de riesgo dentales, factores de riesgo óseos y factores de riesgo gingivales. Vamos a pasar de lleno al caso clínico. Bueno, cabe mencionar que esta fotografía muestra las condiciones en que la paciente se presentó en el departamento de periodoncia, donde fue remitido al área de prótesis. Ok, el nombre de la paciente es Yasmín Zárate Ibáñez. El motivo de su consulta es que quería tener dientes. A mí algo que me impactó muchísimo fue la edad de la paciente. La paciente venía de Oaxaca, ella lo refiere así, nosotros ya no la conocimos con aparatología fija de ortodoncia, pero la paciente era portadora de aparatología fija de ortodoncia. En esta fotografía se presentan la sonrisa, que es un poquito tímida. En esta imagen tenemos fotografías de perfil y tenemos fotografías sin un provisional que se le había realizado a la paciente previamente. Quiero que noten de manera muy fija la posición del canino, la posición de la lengua y el labio muy delgado de la paciente. La paciente era muy tímida, costaba mucho trabajo tomarle fotografías, presentaba un perfil convexo. A pesar de que la paciente no portaba una prótesis provisional, la paciente tenía muy buen perfil, un buen soporte labial. Es importante mencionar que uno de los factores para nosotros determinar si vamos a hacer una prótesis fija o una prótesis removible sobre implantes es el soporte que nos presenta con el labio. Esta es la radiografía panorámica inicial. En primer momento, lo que quise determinar es platicar bien con la doctora de periodoncia y determinar qué dientes tenían que realizarse las extracciones. Era obvio que en algunos dientes ni siquiera era necesario, no se podía realizar lo que era preservación de alvéolos, determinar qué dientes se eliminaban y qué dientes nos íbamos a quedar. Era una paciente muy joven, así que se realizó fase 1 de periodontal, se realizaron las extracciones de los terceros molares. En el maxilar superior podemos ver que la paciente ya tenía más de la tercera parte de la cresta ósea en todos los dientes y en la parte inferior. La paciente fue diagnosticada por la doctora de periodoncia como una periodontitis agresiva crónica.
Ok, aquí tenemos fotografías periapicales donde se ve que hay dientes, ya no tienen soporte óseo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. La paciente fue sometida a fase 2 y se realizaron injertos en toda la zona de los molares. Así es como se presenta al área donde empezamos a atenderla en rehabilitación bucal. Se realizaron fotografías intraorales y se realizaron encerados de diagnóstico para determinar cuál era la mejor rehabilitación de acuerdo a las características de nuestra paciente. Quiero que observen el canino. La posición del canino no estaba dentro de lo que corresponde. A pesar de que no se hicieron preservaciones de alvéolo, la paciente tenía muy buen ancho en cuanto a la cresta y una altura un poco disminuida. En la parte inferior también presentaba un buen grosor. Se realizó extracción de este órgano dental, que es el 34. Lo primero que hicimos fue determinar los factores de riesgo estético con el consenso que realizó la ITI y determinamos el estado médico de nuestro paciente. La ITI pone de azul cuando es un factor de riesgo bajo, en factor de riesgo medio cuando está en amarillo y cuando es un factor de riesgo alto lo pone en rojo. Ok, el estado médico de nuestra paciente es una paciente joven, es una paciente sana, no tiene ningún problema, es una paciente que no fuma. Las expectativas de la paciente eran muy altas, a pesar de las condiciones en las que se presentaba. Ella quería obtener el mejor resultado estético y funcional. La línea del labio, como mencioné hace rato, si lograron notar, tiene un labio muy delgado, un labio superior muy delgado. Yo me atrevería a pensar que cuando la paciente tenía dientes, tenía una sonrisa gingival. Por la inserción de los frenillos y lo delgado que era el labio. El biotipo gingival que presentaba la paciente era medio grueso. La forma de los dientes eran ovoides. La zona en la infección era crónica, entonces es medio en cuanto a factor de riesgo. El nivel de hueso de los dientes adyacentes era menor, así que era un factor de riesgo. El estado restaurativo de los dientes adyacentes era virgen, solamente tenía restauraciones directas. Y el ancho de la zona de déntula era un factor de riesgo, ya que se presentaba ausencia de más de 2 dientes. La anatomía del tejido blando se observa perfectamente que tenía defectos en esa zona. La anatomía ósea de las crestas alveolares presenta un enorme defecto vertical. Ok, a partir de nuestro encerado de diagnóstico, fue complicado. Se hicieron encerado de diagnóstico con tablillas, se hicieron encerados de diagnóstico de por goteo y era difícil entablar lo que teníamos. Se realizó el mock-up y por medio de este encerado de diagnóstico se duplicó y se realizó el estudio de la tomografía. Podemos observar en esta zona lo que son los dientes que se colocaron con sulfato de bario y en esta zona también. Quiero que vean el gran traslape que había en esta zona y el tamaño de la corona que tenía que quedar. No teníamos problemas en cuanto a hueso. Si se fijan, había una buena altura y un buen grosor. Tenemos una altura de 14 aproximadamente y en cuanto a grosor teníamos 6. Entonces podíamos colocar sin ningún problema implantes de 3. Del estándar Plus de Narrow Neck. En la parte inferior teníamos una altura de la cresta de 12.67 y en la parte alta teníamos 4.38, en la parte media de 6.41 y en la parte inferior de 4.77. Se llevó a cabo el protocolo quirúrgico para la colocación de implantes. Elegimos el implante Standard Plus, Narrow Neck, SL Active. Bueno, en esta imagen podemos observar el tipo de implantes que está indicado para la zona. Nosotros elegimos este implante, que es la zona de premolares, es el Narrow Neck estándar. Y procedemos a lo que es el protocolo quirúrgico. Hicimos nuestro protocolo quirúrgico por medio de una guía computarizada, donde nuestra guía era una guía restrictiva, se usaron reductores.
para evitar el rango de error y tener mejores resultados en cuanto a posición del implante, en cuanto a la paralización de los implantes. En la fotografía del lado izquierdo podemos ver que había suficiente hueso alrededor de cada uno de los implantes. En esta fotografía se puede observar lo que es la guía quirúrgica de la que nosotros nos apoyamos. En esta fotografía podemos observar el paralelismo de los implantes, igual en esta fotografía oclusal. Se hizo un colgajo de espesor total y esta es la radiografía panorámica posterior a la colocación de los implantes. Por el tipo de biotipo que presentaba la paciente, decidimos que el implante ideal sería un implante estándar plus, sobre todo porque era una paciente de alto riesgo por la acumulación de placa. Debemos recordar que este implante evita que se acumule tanta placa. Ok. Posterior al periodo de osteointegración, nosotros preparamos el canino, ya que se encontraba muy fuera de lo que es el arco. Se colocaron los pines para tomar impresión a cucharilla abierta, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y se prosiguió a tomar la impresión. Se ferrulizaron los implantes, se cortaron entre ellos con pattern resin y se volvieron a ferrulizar para disminuir un poco la contracción de nuestra resina de baja contracción. Se tomó la impresión a cucharilla abierta con polivinilsiloxano. Y una vez que nosotros teníamos nuestros modelos de estudio, nuestros modelos de trabajo, determinamos que la posición de las chimeneas era hacia vestibular. Sabíamos en ese momento que nuestra rehabilitación ya no iba a ser algo atornillado, que era lo ideal, tenía que ser algo cementado. Así que nuestra decisión fue paralelizar cada uno de nuestros pilares, los 3 de la zona superior y los 4 de la zona inferior, con una angulación de 3 y 6 grados para permitir de esta manera un asentamiento de nuestra estructura. Se fresaron los 7 pilares en titanio, utilizando lo que es nuestro aditamento Sinocta y sobre este el UCLA totalmente calcinable. Aquí podemos ver cómo la chimenea estaba hacia vestibular, tanto en la parte superior como en la inferior. Se colocó un jig de verificación para probar lo que es el asentamiento y que nuestra impresión estuviera bien tomada. Este jig de verificación, en el momento en el que se coloca, debe de asentar perfectamente, tanto en el modelo como en boca. En la fotografía del lado izquierdo tenemos nuestros 3 implantes con el aditamento Sinocta, en la parte inferior igual el aditamento Sinocta, y en esta fotografía del centro se pueden ver sobre los aditamentos Sinocta lo que son los UCLAs fresados totalmente calcinables, tanto en la parte superior como en la inferior. En esta fotografía podemos ver que hubo un asentamiento perfecto de lo que es el jig de verificación. Esta es otra fotografía para observar la posición de las chimeneas. Quiero que vean que no había opción de hacer algo atornillado. Por lo tanto, decidimos hacer una estructura con pilares fresados personalizados, paralelizados de 3 a 6 ángulos, de 3 a 6 grados de angulación, y sobre estos pilares personalizados nosotros decidimos cementar una estructura de circonia para facilitar lo que es el asentamiento de nuestra estructura. A partir de esta prueba se realizaron las pruebas estéticas. Ok. Sobre los pilares personalizados se asentó una estructura de resina con dientes de tablilla, los cuales fueron personalizados y se fueron colocando cera. De acuerdo a la posición que teníamos en el canino, fue imposible lograr una coincidencia de la línea facial media con la línea dental. Se puede ver que hubo un desplazamiento de la línea, por lo tanto lo que son el central del lado izquierdo, el lateral del lado izquierdo y el canino del lado izquierdo se presentaban de mayor ancho en cuanto a los del lado derecho. Esto es por la posición y la distribución que ya teníamos con el canino, pero el canino que nosotros determinamos dejar no presentaba movilidad, entonces fue por eso que se quedó en boca.
podemos ver el margen, el margen incisal de los dientes anteriores en armonía con lo que es el bermellón del labio inferior, y esto nos ofrecía una sonrisa positiva. Tenemos lo que son dentro de la prueba estética. Bueno, a través de esta prueba nosotros vamos a determinar los parámetros de estética y también de función, que los vamos a determinar por medio del análisis de la sonrisa. Este análisis nos mostró que la línea media, como digo, no coincide con la línea facial, mostrando la asimetría que se presentaba por la presencia de los dientes remanentes. Los bordes incisales en esta fotografía se pueden ver que no había ningún problema, presentaba una buena simetría y una buena relación con el labio inferior. La paciente en esta prueba se mostraba satisfecha, no había ningún problema con ellas. En el canino ella ya presentaba un provisional, así que se continuó a la siguiente prueba. La estructura de circonia se hizo CAD-CAM, entonces ya no había una prueba atrás. A partir de esta prueba nos llevarían la estructura de circonia. Se checó la oclusión. Esta es la estructura que nosotros asentamos sobre los pilares. Utilizamos el principio básico de una prótesis cemento atornillada para asegurar la pasividad, y utilizamos estructuras de circonia porcelana por la estética y la resistencia a la compresión. Esta es la estructura de circonia a la cual se le estratificó porcelana, y estos son los aditamentos personalizados. Y este es el resultado final de la paciente. Hubo ciertas características, se logró obtener resultados como queríamos. Realmente las situaciones de la paciente y las condiciones en las que llegó nos limitaron un poco, pero sí es difícil trabajar cuando ya se tienen cierta cantidad de dientes. Por la edad de la paciente no se tomó como una rehabilitación muy drástica donde era quitar demasiados órganos dentales. Quisimos conservar la mayor cantidad de órganos dentales ya que no presentaban movilidad. Este es el resultado final de la paciente muy grata, la paciente, bueno, ya hasta se maquillaba, le echó muchas ganitas. Como conclusiones, este es un caso donde se pueden presentar alternativas en cuanto al tipo de implantes que se colocan, al tipo de materiales para rehabilitar en el sector anterior, con una prótesis fija implantosoportada de circonia porcelana. La elección de una estructura cementada sobre pilares individualizados nos aporta una serie de beneficios, desde el punto de vista biomecánico, facilitando así la pasividad, como estético y mejorando la interfaz implante-aditamento, disminuyendo de esta manera la distribución de las fuerzas tangenciales y el microgap y la orientación de las fuerzas de la oclusión y estética. La paciente se presentó satisfecha con los resultados obtenidos en la rehabilitación y preservando la función y estética y comodidad. Muchísimas gracias.